Buenas noches con todos. En 2 minutos estaremos dando inicio a la ponencia. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Les saluda Eric Chuquihuanca. Vamos a empezar el día de hoy con lo que es el módulo de interpretación e implementación de las normas ISO 9001, 14001 e ISO 45001. Ya, durante todo lo que es el curso o el programa de especialización, sí les pediría que de favor, si es que desean hacer su consulta, pueden levantar la mano o pueden también incluso hasta interrumpir. Nosotros estamos prestos para poder resolver cualquier duda que venga por parte de ustedes. Lo importante y el objetivo principal de este programa de especialización es que podamos aprender y absorber el mayor conocimiento posible para poder aplicarlo en nuestras organizaciones y que sea de gran ayuda. Entonces empezamos. Quien le habla tiene más de 7 años de experiencia brindando lo que es asesoramiento empresarial, implementación de sistemas integrados de gestión, el tema de metodologías ágiles, mejoras de procesos. Soy titulado de las carreras de Industrial y Sistemas con especializaciones y posgrados en administración, lo que es finanzas, marketing digital, sistemas integrados de gestión, gestión por indicadores, mejora continua, entre otros. Soy editor líder de las normas ISO 9001, 45001, validado por el Example Global de los Estados Unidos de América y por ICUNEC de Academia de Suiza. Soy editor interno de la ISO 14001, 37001, 28001 y VAS la versión 5.0, validado directamente por VAS acá en el Perú. Actualmente soy el responsable del sistema integrado de gestión en diversas empresas del país dedicadas a los servicios de seguridad privada, al transporte de combustible y materiales peligrosos, transporte de carga por carretera, elaboración de productos químicos, al rubro gastronómico, hotelero y el tema de construcción y metalmecánica. El día de hoy vamos a ver lo que es las directrices generales de la norma ISO 19011-2018. No vamos a profundizar mucho en ese tema por el momento. Vamos a ver lo que es los requisitos. Básicamente, hay que tener en cuenta que toda la norma es importante, ¿no? Pero como es un programa, lo que es muy aplicable a lo que es el tema de la auditoría y lo que es el tema, ¿sí? ¿Quieren hacer una consulta? José, ¿tu micrófono está encendido? Ya, gracias. Vamos a ver ciertos requisitos por esos temas, ¿ya? Vamos a ver el requisito 5.1, 2, 3 y 4 de la norma ISO 19011-2018. Hay que tener en cuenta que esta norma es una norma enfocada a lo que son las directrices generales para realizar auditorías a los sistemas integrados de gestión. Ahora, vamos a conocer un poquito de esta norma de manera rápida para pasar a temas más aplicativos, ¿no? La ISO 19011 sale en el 2002 con el nombre de Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad. Antonio Cameripa. ¿Ya qué quiere decir esto? De que no siempre la 19011 ha sido enfocado a todos los sistemas integrados de gestión. El 2012, cuando nace, solamente nace enfocado al tema de calidad y o ambiental. Cualquiera de las dos normas o las dos. En el 2011, viendo la importancia de la 19011 dentro de la auditoría de los sistemas integrados de gestión, ya se le da un poco de más valor o peso a esta norma y cambian ya ahora, ya con esta norma se pueden auditar todos los sistemas de gestión. Actualmente, bueno, la norma que tenemos ahora es la 19011 del año 2018, donde, bueno, mantiene el mismo nombre. Sin embargo, en esta tercera edición se reemplaza lo que es la del 2011, ¿no? Y vamos a ver un poco el tema de cómo se hace o cómo cambia lo que es de la 2011 a la 2018. Miren, la 2018, por ejemplo, tuvo 3 revisiones, ¿no? Dentro de estas revisiones, dentro de cada reunión, ¿no? Por ejemplo, la primera reunión fue en noviembre del año 2016 en Orlando, Estados Unidos, ¿no? En Florida. La segunda reunión fue en Italia, en Milán, en el año 2017, en abril. Y la tercera fue en el año 2017, en noviembre, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta,
del 2011 al 2018, en realidad, pues, se requirió 16, 17, 2 años, hasta el 2018, 3 años prácticamente, para que pueda salir o cambiar la norma del 2011 al 2018. Lo que esta norma buscaba en este caso es 3 cosas muy puntuales, que es primero el cumplimiento, luego es evaluar la competencia de los responsables del proceso de auditoría, es decir, que ninguna o cualquiera persona no puede realizar lo que es los procesos de auditoría, ¿verdad? Siempre y cuando la persona puede realizar una auditoría, cuando esta persona tenga las competencias necesarias para poder verificar el cumplimiento de los requisitos dentro del rubro de la empresa que está auditando. No sé si me dejo entender, para entrar un poco más en contexto. No, si la persona, muy aparte de ser o tener las competencias de auditor, no tiene conocimientos básicos de una empresa metalmecánica, por ejemplo, o una empresa de construcción, entonces no debería hacer la auditoría. ¿Por qué les digo no debería hacer la auditoría? ¿No? ¿Y por qué no les digo no debe hacer la auditoría? ¿No? Porque la persona sí podría hacerla. No, sin embargo, dentro de los resultados vas a tener tú como empresario o de repente como persona responsable del sistema integrado de gestión dentro de la organización, eh, vas a tener un mejor informe de una persona que tenga conocimiento en el rubro que de una persona que no tiene el conocimiento del rubro y que por primera vez en su vida va a conocer un poco del rubro, ¿no? Entonces, eh, regresando al tema del cumplimiento, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cumplimiento, ¿a qué nos referimos? Si un auditor viene a verificar, por ejemplo, los requisitos del cliente, de la norma, ¿no? Porque la norma te pide, por ejemplo, la 9001 te dice, ¿sabes qué? Verifique el cumplimiento de los requisitos del cliente, requisitos contractuales, ¿no? También verifica el tema de los requisitos legales, ¿no? Si la organización debe, te dice, ¿no? Y te habla del tema de los requisitos legales, tema del cliente. Entonces, el auditor que viene a realizar la inspección en la empresa, ¿no? El objetivo de él es verificar que tu organización cumple con los requisitos de los sistemas integrados de gestión a lo que está solicitando la auditoría, ¿verdad? Entonces, ustedes, la idea de este programa es que obtengan las competencias necesarias para poder realizar auditorías inicialmente en los rubros que ustedes tienen conocimiento, ¿no? Y más adelante, a medida que vaya pasando el tiempo, adquirir también el conocimiento de otros rubros, de tal manera de que puedan realizar auditorías a otras empresas, ¿no? Como les había indicado, no es una limitativa, sin embargo, sí les recomiendo que tengan conocimiento para poder, al menos un conocimiento previo o básico, para poder realizar una auditoría, ¿no? Ya que, por ejemplo, en la parte técnica, ¿no? De repente un auditor cuando no sabe, y me ha tocado, por ejemplo, me ha tocado auditores que no tienen mucho conocimiento en el rubro de la empresa donde yo me encontraba, por ejemplo, en un determinado momento, llegan a verificar el cumplimiento y en la parte técnica al auditor le engañan, ¿no? Y él pues verifica y bueno, dice, bueno, está cumpliendo en la parte operativa en esto, ¿no? Y en esto también cumple. Más que todo en la ejecución, ¿no? Donde de repente ya le pueden engañar un poquito más, ¿no? Y es por eso lo que les recomiendo, ¿no? Es decir, ustedes al tener un conocimiento básico del rubro, no se van a dejar engañar y van a hacer un mejor informe y una mejor auditoría. ¿Ya? Y también el tercer punto muy importante, que es la identificación de riesgos y oportunidades. Ya más adelante se va a verificar y vamos a aprender qué es el tema de los riesgos y las oportunidades. ¿Ya? Entonces, los riesgos es algo que la empresa, en este caso, debería evitar, ¿no? Y las oportunidades es algo que la empresa debería aprovechar. Ahora, en el riesgo, ¿no? Si nosotros o la organización identifica ciertos riesgos dentro del área operativa, de logística, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿No? O sea, ¿se debe correr? No, no. ¿Qué hace la empresa? Son riesgos identificados que nace de acuerdo a su contexto interno y externo, ¿no? Y eso nos dice las 3 normas, tanto en seguridad, calidad y ambiental en el punto 4, ¿no? 4.1, el tema del contexto organizacional. Entonces, la empresa debe plantear acciones de tal manera de que disminuya
el tema de la materialización del riesgo. Es decir, si este riesgo se presenta en la empresa, ¿no? Ya hemos implementado acciones para disminuir o eliminar lo que es el riesgo, ¿no? Ahora, el objetivo, por ejemplo, de esta norma también es desarrollar orientación a las organizaciones para que puedan gestionar de una manera correcta un programa de auditoría. Ya más adelante también vamos a conocer cómo realizar lo que es un programa de auditoría, ¿no? Y el tema de que cómo se puede auditar a uno o a más sistemas integrados de gestión, ¿no? Hay que tener en cuenta, ya para ir adelantando también un poquito, las normas, las tres normas, la 9001, la 14001 y la 45001, tienen 10 puntos, ¿verdad? Sin embargo, los tres primeros puntos son puntos que hablan de generalidades. Y desde el punto 4 hasta el punto 10, es decir, 7 puntos, son los que la organización debe implementar, ¿no? Y cumplir. Ahora, dentro de lo que es cada norma, hay dos expresiones que uno debe tener en cuenta. Es el debe y el debería. Cuando una norma te dice la organización debe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es un cumplimiento obligatorio, ¿no? Sí o sí, la organización debe cumplir. Entonces, si estás auditando o estás implementando un sistema integrado de gestión en una empresa, debes enfocarte primeramente en cumplir lo que son los debes. Y los debería como recomendaciones de puntos de mejora. No les estoy indicando de que no las implementen, ¿no? Entonces la organización debe, entonces sí o sí tengo que hacerlo, la organización debería. Ahora, si un auditor externo, ¿no? Porque alguien que implementa en una organización no puede auditar a su mismo trabajo, ¿no? Es decir, el que hace el trabajo no puede verificar su propio trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, llamarían a un auditor externo, ¿no? ¿Y qué pasa si el auditor externo le dice, ¿sabes qué? Mira, en el punto X de la norma indica tal cosa, sin embargo, no lo has hecho, ¿no? Si es que la norma te dice la palabra debería, ¿no? Entonces ahí tú puedes salvar tu puntito y decirle, ¿sabes qué? La norma dice debería. De tal manera la organización ha considerado no realizar este punto, no por X motivos, bueno, ya le explicas, ¿no? Y el auditor no debería colocarte, no debe, perdón, colocarte la no conformidad porque no es una no conformidad. Sin embargo, si no has implementado o has implementado parcialmente lo que es un punto de una norma donde indica la palabra debe, ¿no? La organización debe, por ejemplo, ¿no? Realizar ciertas cosas, ahí sí te va a colocar una no conformidad o quizás una observación de acuerdo a la magnitud del hallazgo o de la desviación del sistema integrado de gestión. En ese caso sí, pues caballeros, ¿no? Hay que aceptar la responsabilidad de que nos han colocado la no conformidad. Deme un minuto, por favor, disculpen. Ya no soy un príncipe, ya no soy el hijo de la hija del faraón, pero continuará siendo mi pequeño. Listo, muchas gracias por la espera. No, ahora, ¿cuál es el público objetivo de la norma, no? Nos preguntamos, es decir, ¿para quiénes se crearon esta norma? Principalmente, el público objetivo de la norma son los auditores de los sistemas integrados de gestión. Es decir, todo auditor debe conocer la ISO 19011, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera el auditor puede saber cómo gestionar de manera correcta las auditorías enfocadas a los sistemas integrados de gestión, ¿no? De cualquiera de las tres normas o incluso de cualquiera de otras normas que de repente ustedes, por ejemplo, en el futuro se especializan en la 50.001 o en la 28.000, en la 22.000, ¿no? Que es, por ejemplo, enfocada al tema del sector de alimentos, ¿no? Las buenas prácticas de la manipulación de alimentos. Entonces, ya ustedes conocen la ISO 19011 y como está enfocada
a realizar auditorías a cualquier sistema integrado de gestión, no habría ningún problema en esa parte, ¿no? Porque ustedes sabrían gestionar de manera correcta un programa, un plan de auditoría, un informe de auditoría, una reunión de apertura, una reunión de cierre, redactar lo que son los hallazgos, las no conformidades, poder seleccionar cuáles de estos hallazgos son no conformidades menores, cuáles son las mayores, cuáles son las observaciones, ¿verdad? Las oportunidades de mejora y quizás también las fortalezas, ¿no? Porque dentro de una auditoría no solamente vamos a encontrar desviaciones, también podemos encontrar una fortaleza de la organización, ¿no? Entonces nosotros como auditores, la pregunta es, ¿podemos colocar esa fortaleza dentro de nuestro informe? Claro, la colocamos como fortaleza, ¿no? La organización cuenta con tal cosa, ¿no? Por ejemplo, una auditoría hace 3 años, si no me equivoco, una empresa de seguridad que está pues a nivel nacional, nos pusieron pues justamente esto que les mencionaba, ¿no? Una fortaleza, ¿no? ¿Por qué nos pusieron una fortaleza? Porque la empresa, en el año anterior que había pasado la auditoría, pasó con 2, 3 no conformidades, pero en el siguiente año, ¿no? Pasó con una sola no conformidad. Sin embargo, había mejorado varias cosas. Y una de las cosas que había mejorado era de que ahora cualquier persona desde cualquier parte del Perú que estaba trabajando a nombre de la empresa podía ingresar dentro de su página, ¿no? Y ingresar colocando un usuario y una contraseña que se le asignaba a cada trabajador y veía los cursos asignados para la persona, cursos pendientes, o sea, enfocado a su rubro, a su puesto de trabajo, los certificados obtenidos, el nivel de la eficacia y efectividad de la persona, ¿no? Y veía otras cositas también enfocadas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, era una fortaleza y nos colocaron, o bueno, a la empresa le colocaron una fortaleza en ese aspecto, ¿no? En el tema de gestión de personas, ¿no? Entonces, podemos obtener fortalezas o colocar nosotros como auditores fortalezas en algún momento, claro, ¿no? Va a depender bastante de, en este caso, de ustedes mismos, cuando tengan el papel de auditor, ¿no? Y de lo que haya implementado la organización. No vas a poner una fortaleza, pues si es que la organización te presenta un procedimiento que lo ha mejorado, ¿no? Porque obviamente es algo que se debe hacer y es algo que cualquier organización hace en el rubro, ¿no? Entonces, no, en ese aspecto no es una fortaleza, pues, ¿no? Luego, pues, dentro del público objetivo, ¿ya? Y también, por ejemplo, está enfocado a lo que son las personas que gestionan programas de auditoría. Por ejemplo, tú no eres auditor, digamos, ¿no? O tú eres auditor, pero dentro de la empresa donde laboras no tienes el cargo de auditor o no te han colocado para realizar auditoría. Pero sí te han colocado que gestiones lo que son los programas de auditoría. ¿Qué quiere decir gestionar un programa de auditoría? Gestionar el tiempo que se va a realizar, la cantidad de tiempo que va a durar las auditorías, a qué área se va a realizar las auditorías, cada cuánto tiempo se va a realizar, ¿no? Y los recursos que se van a tener en cuenta para poder realizar la auditoría. También los auditores que se van a necesitar para poder realizar esta auditoría y las competencias que deberían tener cada uno de estos auditores. Entonces, ¿eres una persona que auditas? No. ¿Eres una persona que implementas? No. Pero eres una persona que gestiona su programa de auditoría. Por lo tanto, también formarías parte del público objetivo de la norma, ¿no? Ya que al conocer la norma, como repito, te permite gestionar un programa de auditoría de una manera muy eficiente, ¿no? Y el tema de los auditados. ¿Por qué un auditado debería conocer, ¿no? ¿Qué tiene que a la empresa donde se le va a auditar, ¿no? Deba conocer lo que es la norma ISO 19011, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver, ¿no? Lo que pasa es que estas personas deben, por ejemplo, conocer en qué momento se le va a realizar la auditoría. Entonces deben ya conocer el programa de auditoría, quiénes van a venir a auditarlos, en qué momento se les va a auditar y cómo se va a desarrollar la auditoría.
cuándo se va a iniciar y cuándo va a terminar. De esta manera también el auditado forma parte, ¿no? O llega a formar parte del público objetivo de la norma, ¿no? Y las organizaciones que suministran servicios de formación, ¿no? Obviamente enfocados a los sistemas de gestión de calidad ambiental y seguridad u otras normas. Por ejemplo, nosotros que somos una organización que brindamos el servicio de formación a profesionales en estos programas de especializaciones, debemos conocer la ISO 19011-2018, ¿cierto? Y pues lo estamos demostrando, por ejemplo, ¿no? Dentro del programa dentro de este programa, ¿no? Porque si no conociéramos la norma 19011, no podríamos brindar esta especialización. No es que no la podamos realizar, ¿no? Discúlpenme ahí, no es que no la podamos realizar, no deberíamos realizarla. ¿Por qué no deberíamos? ¿No? Porque parte del programa de especialización para un auditor es darle los conocimientos necesarios para que éste pueda auditar los sistemas integrados de gestión, ¿no? Entonces, por ese lado, sí deberíamos conocer la ISO 19011, ¿no? Si no la conocemos, no podemos dar, o daríamos lo que es un programa de especialización, pues podríamos decirle incompleto, ¿no? Entonces, dentro de este programa de especialización también incluimos lo que son los requisitos de la ISO 19011, por el tema de que, ¿no? Está enfocado también a realizar auditorías, ¿no? Ahora, de manera indirecta, ¿quién es el público objetivo de la norma de manera indirecta, no? Dice la alta dirección de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y estos son los que deberían, ¿no? ¿Se relacionan? Sí, ¿no? ¿Por qué la alta dirección de las organizaciones? La gerencia, ¿no? Porque la gerencia, así como los auditados, ¿no? La gerencia también es parte de los auditados, ¿no? Debe conocer cuándo se le va a realizar la auditoría y todo lo que les he mencionado de lo que debe conocer el auditado, ¿no? Que es lo mismo, la alta dirección también es auditado. Los usuarios de los resultados de auditoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿quiénes son los usuarios de los resultados de las auditorías? ¿No? Son, por ejemplo, las personas que forman parte de la auditoría, ¿no? Y estas personas deberían conocer también lo que es la ISO 19011 para poder gestionar un programa de auditoría o poder realizar el acompañamiento o dar la sustentación dentro del contexto de la realización de la auditoría, ¿no? Las agencias reguladoras, los grupos gubernamentales, empresariales e industriales, incluidas, dice, las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque no porque sea pequeña empresa no puede implementar un sistema integrado de gestión. Puede implementarlo cualquier norma, cualquier sistema de gestión, ¿no? Así como las medianas y las grandes empresas. Los observadores, las guías y los expertos técnicos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de auditores ¿no? o el equipo auditor de quienes están conformados, ¿no? Normalmente, para realizar una auditoría eficaz, está el auditor, ¿no? El auditado, un observador que de repente está adquiriendo las competencias, ¿no? Por ejemplo, no tengo las competencias en el rubro, como les mencionaba anteriormente, de construcción, ¿no? Y van a realizar una auditoría en el rubro de construcción. Entonces, yo paso como observador, ¿no? De esta manera ya voy adquiriendo con los conocimientos necesarios de este rubro. De tal manera, como ya tengo las competencias para auditar, una vez que ya me sienta preparado, ¿no? Y tenga la documentación, porque no solamente la persona que la acompaño o la organización debe darme o debería darme lo que es una constancia, ¿no? Que yo he acompañado en la auditoría que se realizó de tal fecha a tal fecha en tal empresa dedicada al rubro de, ¿no? Y se menciona. Entonces, con esta evidencia del conocimiento que tengo, ya puedo realizar lo que es la auditoría, ¿no? Las organizaciones de consumidores, los sindicatos, claro, porque son parte de las organizaciones, es decir, son parte de los auditados, porque ellos también pasan, los organismos de acreditación y certificación, ¿no? ¿Quiénes son los organismos de acreditación y certificación? Son las casas certificadoras, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las casas certificadoras, no? Por ejemplo, en el Perú tenemos los organismos, por ejemplo, LL Certification, SGS del Perú, entre otras, ¿no? Bureau Veritas, ¿no? Entre otras empresas, ¿no? Y ellos también deberían, porque ellos también pasan auditoría, ¿no?
ellos realizan auditorías, por ejemplo, de tercera parte, ¿no? Que es auditorías de certificación a las empresas. Sin embargo, ellos también pasan auditorías cada año y deben demostrar el cumplimiento de esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principios de la auditoría? ¿No? Para los auditores, uno como auditor, ¿qué tiene que ser? Uno tiene que ser íntegro, tiene que tener una presentación imparcial, ¿no? No lo voy a tratar bien a uno y mal al otro, ¿no? Jamás, ¿no? Entonces tengo que ser íntegro también, ¿no? Y se relaciona con la integridad, ¿no? Y cuando hablamos también de la imparcialidad, por ejemplo, nos referimos a que de repente cuando voy a auditar un proceso a una persona X, de la misma manera yo le tengo que auditar a la persona Y, ¿no? Y tengo que enfocarme a lo que es el tema de la evidencia objetiva, ¿no? Que se relaciona con la auditoría, que lo tenemos aquí en el cuadrito azul, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser imparcial? ¿No? Es decir, si me caíste bien te la voy a perdonar, no, no. Tengo que ser imparcial, porque yo he venido a verificar el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Por más amistad que tenga, por más... una consulta que hace Miluska, dice, hay una página web donde se encuentra una lista de todas las casas certificadoras. Lamentablemente no, Miluska, ya que pues cada certificadora son independientes, ¿no? Entonces, hay una página donde puedes verificar la acreditación de las casas certificadoras, eso sí, pero para poder verificar esto, sí deberías tener el nombre de la casa certificadora, para ver si esta casa certificadora cumple con los requisitos de la IAF, de la IAS, ¿no? Y pueda o tenga la validez necesaria para poderte realizar auditorías de tercera parte, ¿no? Si es que necesitas, por ejemplo, una lista de las casas certificadoras, lo que te recomiendo es, por ejemplo, entrar pues a Google, que es conocido, ¿no? Y colocar pues cada certificadoras en Perú. Te van a salir de manera independiente, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ya vas creando lo que es la lista, ¿no? Pero no existe hasta el momento, en los años que tengo de experiencia, no he encontrado una página web donde me dé una lista detallada de las cajas certificadoras. ¿Ya? Sería bueno eso, ¿no? Porque de esa manera, pues, incluso sería bueno de que no solamente esté la lista de la casa certificadora, sino contactos, ¿no? De esa manera uno puede llamar y comenzar a solicitar cotizaciones y ver de repente la que me da un mejor precio y una mejor calidad, ¿no? A ver, continuamos. Si hay otra consulta, igual la realizan, ¿ya? Gracias a ti, Miluska, gracias a ti por la participación. Es muy importante porque de esa manera nosotros aprendemos. Ya, ahora, también hablamos no solamente de la presentación imparcial, ¿no? Sino también de la confidencialidad, ¿no? Y esto se relaciona bastante con la seguridad de la información. O sea, ¿qué es esto, no? El cliente de la auditoría, es decir, a la persona que yo le estoy realizando la auditoría, ¿no? Debe estar confiado y saber que yo como auditor no voy a revelar la información que estoy viendo o que él me está revelando en el momento, en el proceso de auditoría, ¿no? Es decir, yo debo ser una persona confiable y guardar el secreto de la auditoría, ¿no? Es decir, la confidencialidad es importante sobre este proceso. No voy a ir yo con la información que me revela el auditado a otra empresa, ¿no? Y dársela o mostrársela o decirle, ¿sabes qué? En la empresa X me mostraron esto, este otro. Te recomiendo también que lo hagas de esta manera, ¿no? Entonces, no se ve bien, ¿no? Porque si ya haces eso en la empresa Y, de repente te va a decir, ah, ya, genial, gracias, ¿no? Pero ya se crea en el concepto negativo de uno de que también como lo hiciste con la empresa X, lo puedes hacer con la empresa Y cuando vayas a la empresa Z, ¿no? Entonces, el tema de la confidencialidad es importante durante los procesos de auditoría y el debido cuidado personal, ¿no? Es decir, hay que tener bastante cuidado con lo que uno habla, ¿no? Cómo uno se relaciona con las personas, ¿no? Incluso la vestimenta, ¿no?
uno tiene que estar pues vestido de manera adecuada, acorde, no voy a ir pues con short, con sandalias, no viviría a realizar una auditoría, ¿no? Porque es un proceso serio, no serio, para poder realizar este proceso. Si no estamos hablando de que estamos en contra de la inclusión ni nada de eso, ¿no? Sino que pues es un proceso serio y pues uno tiene que estar pues vestido de una manera correcta o no utilizar, por ejemplo, palabras soeces durante el proceso de auditoría, o de repente, si es que la persona que está siendo auditada de repente comienza a enojarse, porque he visto casos que cuando comienzas a auditarle, para ellos es A, ¿no? Y la norma dice B, y tú tienes que hacerle la auditoría de acuerdo a lo que dice la norma, ¿verdad? Entonces, hay personas que pues se cierran en su punto y de repente comienzan como a enojarse, de repente un poco, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con ponerse pues a su nivel, ¿no? Otras personas también empiezan a llorar, también cuando comienzas a realizar el proceso de auditoría, otras están nerviosos, no nerviosas durante este proceso, entonces debes tener bastante cuidado, ¿no? El proceso de auditoría es un proceso pues muy bonito cuando pues lo sabes llevar y durante pues la realización de las auditorías vas a ir aprendiendo en el tiempo y te va a tocar uno que otro caso y uno tiene que tener bastante cuidado personal en ese aspecto. Si te pones pues a llorar con la persona, también nervioso, o te pones pues al nivel de la persona que te está pues de repente está enojándose, ¿no? Entonces no mostramos profesionalismo, ¿no? Y uno como profesional pues no debe mostrar lo que es pues el debido cuidado personal, ¿no? Ser profesional en lo que hacemos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios de auditoría relacionados con la auditoría en sí? La independencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la independencia, ¿no? ¿Qué se nos viene a la mente? No sé si uno de ustedes tiene alguna idea, ¿no? Mientras les voy explicando el tema del enfoque basado en evidencia, ¿no? ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos del enfoque basado en evidencia? No, el enfoque basado en evidencia es que al momento de uno realizar la auditoría, y se relaciona bastante con el tema de la imparcialidad, ¿no? Es decir, la norma me dice que debe gestionarse, por ejemplo, un programa de auditoría. Entonces, muéstrame el programa de auditoría, ¿no? No, no tengo un programa de auditoría. Nosotros lo gestionamos de esta manera, pero no verificas un programa de auditoría. Pero la norma dice que debe haber un programa de auditoría, ¿no? Si la norma dice se debería gestionar se debe gestionar las auditorías, es otra cosa, ¿no? Pero si dice se debe tener un programa de auditoría, debes tenerlo, ¿no? ¿Tienes el programa de auditoría? No, no lo tengo, pero lo gestionamos acá por WhatsApp, ¿no? Comunicamos que va a haber auditoría, nada más. No hay fechas, no. ¿Está aprobado por alguien? No, solamente el colaborador X mandó, ¿no? Entonces, ¿le vas a validar ese punto? No, no le puedes validar, ¿no? Porque no hay evidencia de ello, ¿no? Entonces, a eso se refiere la norma cuando habla del enfoque basado en evidencia. O sea, no te vas a enfocar a lo que podrían de repente declararte, sino esa declaración que va a hacer o que hace la persona debe estar sustentada con alguna evidencia. Si te dice, por ejemplo, que hizo la capacitación X, tú debes verificar que hay evidencia de que se haya realizado la capacitación X. José nos está haciendo una consulta, dice, ¿los debes son motivos de no conformidades? Claro, sí. Si no se cumple, o en este caso, pues estimado José, si estás realizando una auditoría y la norma te dice, debe, ¿no? La organización debe gestionar, ¿no? La competencia del personal. Y tú verificas que no gestionan la competencia del personal, o sea que no hay programa de sensibilizaciones, no hay inducciones, ¿no? No hay programa de capacitaciones, no se realizan capacitaciones, o hay programas de todo lo que te he mencionado, pero no se realizan, no las inducciones ni las capacitaciones, entonces no les puedes validar ese punto. Y debes algo obligatorio que las organizaciones deben hacer. Cuando la norma nos dice debería, ¿no? Entonces ahí ya cambia, ¿no? Entonces tú como auditor no le puedes poner una conformidad si la norma dice debería, ¿no? La organización debería, por ejemplo, te pongo como ejemplo, debería gestionar la competencia del personal. Ah, bueno, ¿no? Basándonos en eso, la norma me dice que la organización debería. Y yo como organización no gestiono la competencia de mi personal, ¿no? Porque mi personal es todo, que es, ¿no? Es lo más que hay, ¿no? O sea, tiene las competencias, no gestiono, ¿no? Entonces,
Si es que la organización, si es que la norma dice debería, entonces ahí no le puedes poner una conformidad porque la misma norma no te lo está poniendo como un punto obligatorio. ¿Listo? Listo, José, muchas gracias por tu participación. ¿Ya? Entonces, y de eso nos referimos al enfoque basado en evidencias, ¿no? Si es que no me muestras, no te puedo validar. De una manera tienes que demostrarme que efectivamente se ha realizado o se ha hecho para poderte validar el punto, ¿no? Y tampoco no seamos muy cuadriculados, tampoco muy cerrados. Me tocó que en una oportunidad, unos años atrás, en una empresa de transporte de lo que es de carga por carretera, llegó un auditor interno, o sea, para realizar una auditoría interna, o sea, no un auditor de una casa certificadora, porque las casas certificadoras normalmente tienen profesionales mucho más preparados, ¿no? Entonces llegó un auditor a realizar una auditoría interna y pues este auditor se le mostró lo que es una foto o fotos, ¿no? Con fecha, incluso las fotos salían con fecha en la parte de abajo, que se había realizado una capacitación, ¿no? Salía en el fondo de la foto, incluso salía las personas que han estado ahí, y salía lo que es pues el tema, ¿no? Porque estaba con un proyector proyectándose a la pared, salía lo que es el tema. Y no quería validar este punto. Decía de que pues de que debería tener un registro de asistencia. Y sí, porque el proceso o el procedimiento, perdón, de la organización sí pedía, ¿no? Que haya un registro de asistencia por cada capacitación, ¿no? Sin embargo, él estaba enfocando más la descriptiva de la no conformidad. ¿A dónde quiero llegar a esto? ¿No? De que este auditor quería poner algo parecido a esto que les voy a mencionar. La organización no ha realizado la auditoría, ¿no? Porque no tenía registro de asistencia. Entonces, esa no conformidad no va, porque no está validando eso, o no tenemos esa desviación como empresa. La desviación como organización, es decir, la no conformidad encontrada real, que debería haber colocado este auditor, ¿no? Debería haber sido, ¿no? La organización en el procedimiento X ha declarado de que por cada capacitación se realice un registro de asistencia, ¿no? Sin embargo, se verifica que la capacitación X realizada, porque si hay evidencia de que se había realizado, de la capacitación X realizada a tal fecha, no se tiene registro de asistencia, ¿no? Entonces, el análisis de las desviaciones para un auditor es muy importante, ¿no? Para poder describir de manera correcta estas desviaciones o estas no conformidades encontradas, ¿no? Ahora la pregunta es, a ver si me la responden ustedes, mientras también les explico el tema de la independencia, ¿no? ¿En cuál de los dos casos, del ejemplo que les he mencionado del auditor, ¿no? Creen que debe ir una no conformidad menor, como que vamos ya ensayando, ¿no? ¿Y en qué casos creen ustedes que debería ir el tema de una observación? ¿No? Entonces me lo comentan al chat mientras voy, y no tengan miedo de equivocarse, no hay problema, estamos para aprender. Mientras voy, mencionándoles el tema de independencia, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de independencia? ¿No? Un principio de auditoría de independencia, ¿no? Quiere decir de que el proceso de auditoría debe ser independiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que les voy a dar un ejemplo, ¿no? Tenemos un organigrama y dentro del organigrama existe una gerencia de sistema integrado de gestión, ¿no? ¿Ya? Una gerencia del sistema integrado de gestión. Y debajo de esta gerencia del sistema integrado de gestión hay un jefe del sistema integrado de gestión. Y debajo del jefe del sistema integrado de gestión hay un auditor. No, la pregunta es, ¿este auditor que está debajo del jefe del sistema integrado de gestión puede realizar auditorías? ¿Podría realizar auditorías? No, no podría, ¿no? O sea, lo puede hacer, pero no hay principio de independencia. ¿Por qué no podría realizar la auditoría? ¿No? Primero, porque cuando va a auditar a su jefe,
¿no? Va a haber un tema de, ¿no?, de contradicción ahí, ¿no? Porque él prácticamente trabaja para su jefe y su jefe para el gerente, ¿verdad? ¿No? Entonces, no hay principio de auditoría en esta parte. Entonces, como no hay principio de auditoría, no debería realizar la auditoría en sí, ¿no? Entonces, si la organización va a realizar o va a gestionar auditorías con un auditor interno propio de la organización, este auditor debería estar bajo la gerencia general, ¿no? A eso me refiero, la gerencia general, la alta dirección, ¿no? O debajo de el cargo más alto de la organización, ¿no? Debería estar debajo de él. No debajo de cualquier gerente de área o de cualquier jefe, para mostrar el principio de independencia. Ya tenemos una participación de José, dice, debe ser una no conformidad menor, ya que solo es un registro, ya que si durante la auditoría se evidencia de manera generalizada y ninguna capacitación cuenta con registros de firmas, ahí sí debería ser una no conformidad mayor o crítica. Muy bien, José. Te comento brevemente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de no conformidad menor, ¿no?, y no conformidad mayor, ¿no? ¿Qué es una no conformidad mayor? Es un incumplimiento. ¿Cuándo el auditor debe colocar una no conformidad mayor? Cuando hay un incumplimiento total de un punto de la norma, ¿no? Y ahí hay que tener bastante cuidado qué colocamos en nuestro informe, ¿ya? Ya que, por ejemplo, a ver, voy a abrirles una norma, voy a abrir la ISO 9001, ¿ya? Y les voy a compartir aquí en la pantallita y vamos a ver este tema para ir definiendo bien el tema de las no conformidades, ¿no? ¿Cuándo colocamos una no conformidad menor? ¿Cuándo colocamos una no conformidad mayor? ¿No? Ya, entonces, mientras abrimos, vamos viendo lo que dice Miluska. Miluska dice, una no conformidad sería al explicar que en su procedimiento menciona que se presentará un registro, por lo tanto es un incumplimiento. Genial. No es un incumplimiento, es una no conformidad, sí. No, pero hay que definir si es una no conformidad menor o si es una no conformidad mayor o si es una observación. Y ahorita vamos a tener en cuenta eso y vamos a afinar en nuestros conocimientos. Les agradezco muchísimo, José, Miluska, por su participación, ¿no? Esto ayuda bastante al conocimiento. Voy a compartirles la pantalla de la norma. Ya me confirman si lo pueden ver, por favor, si pueden ver la norma, ¿no? Y nos vamos a dirigir al punto 7, ¿no? Y vamos a ver el tema de, sí, gracias, de la competencia, ¿ya? Y de los conocimientos de la organización, ¿no? Dice, bueno, primero, en el 7.1.6 debe determinar los conocimientos, ¿no? En el programa anual de capacitación, la organización se supone, según el ejemplo que les he dado, se supone de que, ahora voy a acercarlo un poquito más, de que se ha determinado que la organización determinó los conocimientos y por eso, ¿no? Creó su programa de auditoría, de capacitación, ¿no? Enfocada a la operación de sus procesos para lograr la conformidad de los productos o los servicios que la organización brinda, ¿no? Ahora, vamos al siguiente punto. La competencia, ¿no? Debe determinar, asegurarse que estas personas sean competentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay capacitaciones? Sí, ¿no? ¿Se están gestionando de manera correcta, como dice el procedimiento? No, ¿verdad? Porque el procedimiento dice de que debe haber un registro por cada capacitación. Sin embargo, no hay un registro por cada capacitación, ¿no? Entonces, ¿puedo yo colocarle una no conformidad mayor según el ejemplo que les he dado? La respuesta es no, ya que hay un incumplimiento parcial, ¿verdad? No hay un incumplimiento total de esto, ¿verdad? ¿No? En el de que dice conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia, ¿no? Y justo lo que nos decía, pues, nuestro compañero, ¿no? Decía, pues, nuestro compañero, José, ¿no? De que debe ser una no conformidad menor, ¿verdad? Y sí es correcto, debe ser una no conformidad menor porque no se verifica que haya un incumplimiento total de
un punto de la norma, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, no ha determinado las competencias y no hace capacitaciones, o sea, es decir, no se asegura, no cumpla con el punto B, no se asegura que estas personas sean competentes, ¿no? De acuerdo a su educación, formación, experiencia, entonces ahí sí le pongo una no conformidad mayor, porque estoy verificando, ¿no? Y basándonos en lo que es el tema de la evidencia, ¿no? De la evidencia objetiva, ¿no? No, la organización no está asegurándose de que estas personas sean competentes y tampoco ha hecho su programa ¿no? de capacitación y no hace las capacitaciones, ¿no? Entonces, ahí sí es una no conformidad mayor, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les he dado es una no conformidad menor. Ahora, ¿cuándo coloco una observación, ¿no? En el ejemplo que les he dado, ¿no? Cuando de repente, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos registros de asistencia, ¿no? Todos los, se ha hecho todo el programa de auditoría, se ha hecho de la misma manera, se cumple con todo, ahí están casi todos los registros y solamente falta uno, ¿no? Y ahí entra bastante el criterio del auditor, ¿no? Solamente falta un registro, nada más, ¿no? Entonces le voy a colocar una observación, ¿no? O de repente, se tienen los registros y hay una persona que no asistió y debería haber asistido, ¿no? Y el resto está bien, ¿no? Entonces, por ello, no le voy a colocar una no conformidad menor, ¿no? Sino una observación. Pero esto, como les repito, tiene bastante que ver con el criterio del auditor, ya que si le colocas una no conformidad menor, ¿no? También se valida, porque hay un incumplimiento parcial, ¿verdad? Entonces, entre la observación y la no conformidad, tienes que, como recomendación, verificar el cumplimiento, la cantidad del cumplimiento total con el incumplimiento que estás verificando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Si ves que falta una firma o de repente un asistente no fue, que debería haber asistido y el resto todos fueron, entonces, ¿podrías colocarle una observación? Sí, podrías colocarle. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una observación y una no conformidad menor? Es que la observación podría convertirse en un incumplimiento parcial más adelante, ¿no? Es decir, si faltó una persona, más adelante pueden faltar 2, 3, 4 y luego ninguno ir a la capacitación, ¿no? Y un incumplimiento, ¿no? Y una no conformidad menor es que no se dio una capacitación, de repente que estuvo programada para el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Ninguno fue, ¿no? Una consulta que está haciendo José dice, ¿qué pasaría si en la auditoría del año anterior se evidenció la misma desviación? ¿No? Entonces, primero, como auditores, hay que tener en cuenta, ¿no? Cuáles fueron las acciones que la empresa tomó para poder cerrar lo que es esta desviación. Lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Como auditores. Entonces, vamos a verificar las acciones, el planteamiento de las acciones, ¿no? Cómo lo programó la empresa y el seguimiento que está haciendo. De tal manera de que si vemos que no ha sido eficaz, por ejemplo, el cumplimiento, porque según lo que me estás mencionando, sabemos, ¿no? Como auditores, de que esas acciones que plantearon, si es que las han planteado también, no han sido eficaces. Ahora, si es que no las han planteado, ahí hay otra observación, ¿no? O sea, otra no conformidad. ¿Por qué? Porque la organización debería tomar acción frente a los incumplimientos, ¿verdad? Y si en la auditoría anterior se evidenció la misma desviación, ¿no? ¿Se podría convertir en una no conformidad mayor? Sí, se podría convertir. No es que se va a convertir sí o sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y regresamos al punto anterior, ¿no? Porque una no conformidad mayor, para yo colocar una no conformidad mayor, ¿no? Es un incumplimiento total de un punto de la norma. Por lo tanto, no podría colocar una conformidad mayor porque me van a pelear. Y finalmente voy a terminar colocándole una no conformidad menor, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la no conformidad menor que deberíamos colocarle ahí, en ese punto? ¿No? Es que la organización no tomó las acciones necesarias, uno, o no tomó las acciones, ¿no? Si se encontraron, por ejemplo, 4 desviaciones, 4 no conformidades menores,
¿no? Y, a ver, ¿hay alguna persona que quiere participar? Graciela, ¿tienes el micrófono encendido? Gracias, ¿no? Entonces, si tenemos 4 no conformidades, ¿no? Realizadas en el 2022 y este 2023, verifico como auditor que no se plantearon acciones para ninguna de las 4 no conformidades y por eso las vuelvo a encontrar, ¿no? Entonces ahí sí le podría colocar una no conformidad mayor porque hay un incumplimiento total de un punto, ¿no? Pero si se plantearon acciones de las 4, ¿no? O parte, así se haya planteado una acciones para una sola, no le podría colocar una no conformidad mayor, sino una menor, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta bastante, porque hay que aplicar bastante criterio cuando redactamos o cuando nosotros indiquemos cuál de las desviaciones son no conformidades menores o mayores, ¿no? ¿Y cuál sería la descriptiva correcta ahí, no? Que no se ha realizado el planteamiento de las acciones o no sea, en el otro caso, o las acciones que se han implementado no son eficaces, ¿no? ¿Y qué debe hacer la organización cuando no se ha implementado las acciones no han sido eficaces? Debería colocar otras acciones, ¿no? Para que no se vuelva a dar la misma desviación en el tiempo. ¿Listo? Gracias, José, por tu consulta. Gracias, Miluska. Gracias, Judy, por su participación. Ya, vamos a continuar, ¿no? Les voy a volver a compartir lo que es la PPT para continuar con los principios de auditoría, ¿no? Y hay que tener en cuenta que uno de los principios también de auditoría relacionado con el mismo proceso de auditoría es el enfoque basado en riesgos, ¿no? Es decir, que un enfoque de auditoría se consideran riesgos y oportunidades. Ahora, hay que tener en cuenta, y como les dije anteriormente, en la diapositiva anterior, si no me equivoco, los riesgos y las oportunidades son derivados del contexto de la empresa, ¿no? Y hay que trabajar bastante con esto, ¿no? Es decir, en el momento de realizar una auditoría, debes tener en cuenta los riesgos de la organización y las oportunidades, las acciones que ha colocado, cómo está haciendo la organización, qué acciones está teniendo en cuenta para minimizar los riesgos, ¿no? Pero no es en lo único que debes enfocarte, ¿no? Porque debes tener en cuenta el cumplimiento de todos los 7 puntos de la norma, desde el 4 hasta el 10, ¿verdad? Y en el cumplimiento, por ejemplo, de los contratos, ¿no? Del cliente, que cumplan las cláusulas, ¿no? Porque si es que no cumple las cláusulas, de acuerdo a la 9001, pues hay también el tema de desviaciones, ¿no? La orden de servicio, los acuerdos que se tomen con el cliente, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Dentro de los principios de auditoría, por ejemplo, el enfoque basado en riesgos es un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades, ¿no? Debería influenciar sustancialmente en la planeación, la realización, la información de las auditorías, con el fin de asegurarse que están enfocados en asuntos relevantes para el cliente, ¿no? O sea, revisa sus riesgos y oportunidades y al enfocarte en esa manera, pues obviamente estarás enfocando en asuntos relevantes, o sea, es decir, en asuntos importantes para el cliente de la auditoría, es decir, para la persona, perdón, para la organización que estás auditando, ¿no? Y de acuerdo a esto, le apoyas también para que la organización pueda lograr los objetivos de la organización y del programa de auditoría, ¿ya? Ahora, ¿cómo se gestiona un programa de auditoría? ¿No? Hay que tener en cuenta primero los objetivos del programa de auditoría. ¿Para qué voy a crear mi programa de auditoría? ¿Cuál es el objetivo principal, ¿no? De realizar la auditoría, ¿verdad? No, vamos a mejorar, vamos a verificar el tema de la gestión logística, por ejemplo, si es que vamos a verificar, por ejemplo, un proceso, teniendo en cuenta el tema del cumplimiento de los requisitos de las normas, ¿no? Luego hay que determinar y evaluar los riesgos y oportunidades, ¿no? Del programa de auditoría. Es decir, cuáles son las oportunidades o cuáles son los riesgos al implementar el programa de auditoría o al hacer la auditoría, ¿no? En ese proceso, ¿no? Bueno, los riesgos es que de repente no se realice o pasemos con varias no conformidades, no porque incumplamos, sino porque la persona que tenemos ahí en el proceso de auditoría es nueva y no se conoce todos los procesos o la otra persona que le está apoyando con el cumplimiento total no va a poder pasar a auditoría porque justamente esas fechas se va de vacaciones.
¿no? Por lo tanto, el riesgo, ¿no? de realizar la auditoría en el área de logística en esta fecha es que nos pongan no conformidades que no deberían colocarnos, ¿no? Es un riesgo. Por lo tanto, ¿cuál es la acción que deberíamos nosotros como organización implementar? Bueno, no programarla para febrero, ¿no? Que es lo que inicialmente estábamos pensando. Vamos a programarla para marzo, ¿no? La programamos para marzo de tal manera de que se elimine el riesgo, porque en marzo la persona que está de vacaciones ya está y puede sustentar de manera correcta todo lo que sí. Si ponen una no conformidad cuando la persona está, bueno, es una no conformidad que sí o sí tenemos que aceptar porque es un incumplimiento. Pues no es un incumplimiento porque esta persona sí debe conocer todo el proceso, conoce todo el proceso, ¿no? Y si le encuentran algo, quiere decir que no lo ha hecho o no lo ha realizado, o no lo ha realizado de la manera que debería realizarse o está declarado o lo ha hecho de otra forma, ¿no? Luego, pues tenemos el establecimiento del programa de auditoría. Es decir, una vez que hemos evaluado los riesgos, ¿no? Y las oportunidades, o sea, si la realizamos este mes o el otro mes, ¿cuáles son las oportunidades que se nos va a presentar como organización, ¿no? De repente, al realizar la auditoría, vamos a tener la oportunidad de presentarnos a una licitación con el informe de repente, o a un concurso para obtener, pues, el tema de un contrato X, ¿no? Donde nos piden que hayamos pasado auditorías en tales normas, ¿no? Entonces, es una oportunidad que debemos aprovechar. Entonces, sí o sí vamos a programarla en febrero porque tenemos que presentarnos máximo a fines de febrero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones? Bueno, una acción es de repente conversar con la persona que le compramos 2 días, ¿no? No saliéndonos también del tema legal, ¿no? Tenemos también que cumplir con el tema legal, ¿no? Entonces, le compramos 2 días solamente para que pase la auditoría, ¿no? De esa manera, pues, aprovechamos, pues, la oportunidad sin que se materialice el riesgo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, todo está aplicar criterios, ¿no? Y pensar un poquito en cómo pasar una auditoría de manera eficaz, ¿no? Y luego se establece lo que es ya el programa de auditoría, teniendo en todo esto que les he mencionado, ¿no? Y después, no, ahora, dentro del establecimiento del programa de auditoría ya ¿no? Se tiene en cuenta el tema del programa, de los recursos, todo, ¿no? ¿Quién va a realizar la auditoría? El tema de la aprobación del programa de auditoría, ¿no? Y luego ya implementamos este programa de auditoría. Es decir, una vez que primero nosotros lo hayamos establecido, es decir, lo hayamos creado, ¿no? Ya lo implementamos, ¿no? ¿Qué incluye el tema de la implementación? Primero, de que el programa que hayamos establecido esté aprobado, ¿no? ¿Quién lo va a aprobar? Lo va a aprobar pues la persona que tenga la facilidad de colocar los recursos o la autoridad necesaria para que se realice el proceso de auditoría. Normalmente es el gerente general, ¿no? Que mediante firma o mediante correo de repente, ¿no? Acepta lo que es el programa de auditoría, ¿no? Y una vez que ya lo acepta, ¿no? Se difunde lo que es, ¿no? El programa de auditoría. Ahora, dentro de la implementación, una vez que se difunde, ya hay el tema de la realización de auditoría, ¿verdad? Es decir, espero que es de acuerdo al programa de auditoría, llegada la fecha de la auditoría, se realice, ¿no? Y hay que tener en cuenta la competencia de los auditores, ¿no? Lo que les decía en las diapositivas anteriores, no cualquier auditor va a venir a auditarme, ¿no? Debe tener las competencias necesarias. Y yo como organización debo evaluarlo si tiene estas competencias, ¿no? Para que me haga la auditoría al proceso o a la empresa, ¿no? O a todos los procesos de la organización, ¿no? Entonces, eso incluye lo que es la implementación del programa de auditoría. El seguimiento del programa de auditoría, ¿no? Cuando habla del seguimiento del programa de auditoría, ¿a qué se refiere, no? Entonces, hay una auditoría se realizó que estaba programada para febrero, se realizó genial, ¿no? Hay otra que está programada para marzo, entonces también debo de realizar el seguimiento para que se realice esta auditoría, ¿no? Y también tengo que realizar el seguimiento para que la auditoría que se realizó en febrero me den el informe de la auditoría, ¿no? Entonces, eso se refiere cuando hablamos del seguimiento. Y la revisión y mejora del programa de auditoría, es decir, el próximo año
¿no? ¿Cómo lo vamos a gestionar el programa de auditoría? ¿Qué mejoras van a haber dentro del programa de auditoría? Y cuando hablamos de mejoras, no hablamos de mejoras de la estructura, ¿no? No, que la mejora del programa de auditoría es que antes tenía el loguito acá y ahora el logo lo tiene al otro lado porque se ve mejor. No, no. Esto se refiere a que si programamos, ¿no? El área de logística, por ejemplo, en febrero, y el otro año la programamos en julio de repente, entonces, ¿por qué lo programamos en julio? No, porque es más factible en julio por X motivos, por Y motivos y por Z motivos, ¿no? Entonces, estos motivos, ¿no? Al verificar estos motivos nos damos cuenta de que obviamente hay una mejora en el programa de auditoría, y no solamente porque lo hemos programado en otro mes, ¿no? Sino que hay motivos, ¿no? Hay motivos de mejora, ¿no? Y por ello lo hemos programado el siguiente mes, el otro mes, ¿no? Entonces, de esta manera se gestiona de manera correcta un programa de auditoría, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las generalidades? Entramos con el tema de las generalidades, ¿no? Un programa de auditoría debe incluir auditorías de uno o más sistemas de gestión, puede incluir, ¿no? Como les estoy mencionando, ¿no? Puede hacerse de manera parcial, ¿no? El proceso de logística y mantenimiento e infraestructura a realizarse el primer trimestre del año. El tema de operaciones, el segundo trimestre del año. El tema del sistema integral de gestión, el tercer trimestre del año, ¿no? Entonces, de esa manera podemos gestionar un programa de auditoría o de repente una sola auditoría a todos los sistemas de gestión, una sola fecha, ¿no? De repente para ahorrar costos, tema de viáticos con los auditores, bueno, también, ¿no? Y eso lo ve cada organización, ¿no? Entonces lo ve cada organización y no es que al realizar una auditoría de una forma o de otra forma sea mejor una que la otra, ¿no? Esto lo ve cada organización de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? A la disponibilidad y a la gestión del programa de auditoría, ¿no? Porque principalmente tú gestionas un programa de auditoría y para ti es más factible programar toda una sola auditoría, todo el sistema entero de gestión, una sola fecha, ¿no? Y de repente para la empresa B, para ellos es más factible y de mejor provecho realizar un programa de auditoría de manera trimestral, ¿no? Entonces eso lo ve cada organización, ¿ya? Ahora, el establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, que esto ya lo hemos hablado, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes, tanto internas como externas por la organización. Ya vamos a conocer y vamos a hablar un poco más de estas partes interesadas. Nivel de desempeño del auditado y nivel de madurez del sistema, ¿no? Si yo veo que mi sistema, pues de repente recién tiene un año implementado y es la primera auditoría que va a pasar, ¿no? La auditoría interna es la primera vez que va a pasar. Entonces, pues no voy a hacer un programa de auditoría tan fuerte que digamos, ¿no? Voy a gestionar un programa de auditoría eh, teniendo en cuenta, pues, este punto, ¿no? Que es muy importante y de repente, pues, voy a programar la mitad de todos mis procesos el primer trimestre y la mitad del resto de mis procesos el siguiente trimestre, de tal manera de que la organización se enfoque en cumplir todo, ¿no? Es la mitad de los procesos en ese trimestre y no tenga pues tanto estrés en cumplir todo, ¿no? Porque obviamente la organización sí debe cumplir, ¿no? ¿No? Pero para la auditoría, ¿no? Debe enfocarse, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Porque pensando en el riesgo, ¿no? Pensando en el riesgo, es más factible para la organización, de acuerdo a la madurez del sistema, que tiene un año realmente recién, que se haga en 2 trimestres, ¿no? De la auditoría. Ahora, con esto no quiero decir de que solamente para la auditoría se debe tener en cuenta lo que es que se cumpla con todo, ¿ah? La organización debe cumplir con todo desde el principio, debería, perdón, cumplir con todo desde el principio, ¿no? Pero dentro de los primeros meses y esto hablemos la realidad, ¿no? Dentro de los primeros meses, cuando un sistema es muy joven, un sistema de gestión es muy joven, una organización, las personas están en un proceso de adaptamiento, ¿no? De adaptación, perdón, de adaptación, ¿no? Y muchas de estas personas están reacias al cambio. No, no, yo pues anteriormente lo hacía de esta manera, ahora tengo que registrar cada vez que lo haga, me están quitando el tiempo,
no quiero hacerlo, ¿no? Esa persona hace uno de dos, cumple con uno de dos, ¿no? Entonces, justamente por ello, ¿no? Es que gestionamos el programa de auditoría teniendo en cuenta el nivel de desempeño del auditado, uno, y el nivel de madurez, ¿no? Y el tema de los KPIs, es decir, su cumplimiento, ¿no? De los objetivos, ¿no? También los riesgos y oportunidades identificados por el auditado, ¿no? Ahora, ejemplos de los objetivos del programa de auditoría. Dice, uno, evaluar, son ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de gestionar un programa de auditoría? Evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto. Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización, ¿no? Entonces, básicamente es evaluar la capacidad o el cumplimiento de los requisitos de los sistemas integrados de gestión, de los requisitos legales, de los requisitos contractuales con el cliente, ¿verdad? De los requisitos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos ambientales, la ley ambiental, ley 29783, el decreto supremo 005-2012-TR, ¿no? La norma de ergonomía, la 375, entre muchas otras normas o puntos que se debe cumplir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aporte de los riesgos a la planificación de la auditoría, ¿no? Primero hay que, bueno, tener en cuenta lo que es la revisión de los riesgos y oportunidades, la priorización de los procesos y actividades, el análisis del impacto de los procesos en los objetivos estratégicos, ¿no? La estructurar el programa de auditoría e identificar la relación entre los hallazgos y los riesgos de auditoría, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una pirámide donde dice, por ejemplo, el punto número 1, el entorno, ¿no? Hay que entender el contexto del auditado y su riesgo. Nosotros como auditores, ¿no? Hay que entender el contexto, ¿no? Es decir, esta empresa, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus oportunidades, por más parecida que sea la empresa A a la B, por más que sea del mismo rubro, no se gestionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque de cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias cualidades, sus propias fortalezas, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, en esta empresa A, este proceso, que es el mismo proceso de la empresa anterior que audité, se gestiona de esta manera, pero en esta empresa B lo están gestionando de otra manera, ¿no? Entonces yo como auditor debo entender el contexto y sus riesgos, ¿no? Y cuando hablamos de riesgos hay que priorizar las cuestiones internas y externas, como las partes interesadas relevantes, es decir, cuáles son los riesgos que de repente me genera incumplir con mi cliente, porque mi cliente es parte, no es, es una de mis partes interesadas, no uno de mis stakeholders, ¿verdad? No relevante, ¿verdad? O sea, es importante. Entonces, debo sí o sí cumplir, por ejemplo, con el contrato que tengo con mi cliente, ya que el impacto en la organización es grande. Es decir, si yo no cumplo con el contrato que tengo con mi cliente se me puede ir, ¿no? Se me puede ir, se puede incomodar, me puede disminuir el pago, ¿no? Entonces, sí o sí debo enfocarme bastante, ¿no? En mi cliente, ¿no? Como un ejemplo que les pongo. Estrategia. No es decir, entender la dirección estratégica de la organización, hacia dónde está enfocada o hacia dónde quiere ir la organización, cómo se ve de aquí a 3, a 5 años o a 20 años, ¿no? Teniendo en cuenta la misión y visión de la empresa, ¿no? La misión está, que es continua, ¿no? Y la visión, pues, que es a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Cómo se ve a 3, a 5, a 10 o a 20 años, ¿no? Entonces, alinear, ¿no? El tema de la auditoría al cumplimiento también de los objetivos estratégicos de la organización y tener en cuenta también el ciclo de vida y la cadena de valor, ¿no? Es conocer el ciclo de vida del producto o servicio para realizar una buena auditoría. ¿Por qué? No vaya a ser pues que quieras poner una no conformidad a un producto vencido cuando hay un registro donde se ha sacado todo el lote por estar vencido, o sea, se ha tomado acciones, ¿no? Entonces, y tú estás viendo un producto vencido, no teniendo en cuenta pues este punto importante y quieres poner una conformidad, ¿no? Entonces es importante conocer el ciclo de vida y la cadena de valor, ¿verdad? Sea del producto o del servicio, ¿no? Entonces son enfoques que un auditor debería considerar según la norma ISO 19011, ¿no? Ahora, vamos a tener, bueno, ahorita vamos a conocer un poco acerca de los términos y definiciones que nos pueden dar las normas ISO 9001-2015, la 14000 y la 45000.
1, ¿no? Entonces vamos a tener un pequeño break de 5 minutos en este momento, de 10 minutos en este momento para poder continuar. Sin embargo, antes, Miluska tiene una consulta, ya que acaba de levantar la mano. Miluska, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Buenas Aló, noches, buenas Miluska, noches. adelante. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Ya, bueno, tengo varias consultas. Una de ellas es en cuanto a la auditoría, ¿no? Ujú. Eh, ¿Se podría, para poder presentarse a una auditoría externa de certificación, o ya sea una, bueno, ¿no? Lo que generalmente se quiere, ¿no? Que esa es la meta, eh, se podría presentar solamente teniendo, bueno, habiendo gestionado muchas cosas, ¿no? Ya sea la parte de calidad, ¿no? Que es 9001-2015, pero en especial lo que es procesos y procedimientos solo hasta nivel 1, o se debería implementar hasta el nivel 2. A ver, especifica un poco, por favor, Miluska, cuando te refieres a nivel 1, ¿a qué te En los refieres? procesos, a los mapas, ¿no? A los mapas de procesos y procedimientos, ¿no? Hay un mapa a nivel 0 que se presenta, eso tiene que estar articuladas, ¿no es así? Hay un mapa de nivel 1, ¿no? Y luego el mapa de nivel 2. Esos procesos y procedimientos están articulados a todo el sistema, pues, de gestión de una organización. Ya. Entonces mi pregunta es si se puede presentar para una auditoría externa solo teniendo procesos y procedimientos a nivel 1. Ya. ¿Tendrás de favor un ejemplo que nos puedas de repente compartir para poderte dar una respuesta muy concreta? No vaya a ser que te dé una respuesta, ¿no? Que te pueda decir no o sí y de repente no sea la respuesta correcta. Entonces, para poderte dar una respuesta, ¿tendrás algún ejemplo que nos puedas de repente compartir por WhatsApp, ¿no? De acuerdo a eso, poder responderte tu pregunta. Ya le voy a compartir por WhatsApp, sí, lo voy a buscar y poder compartirle. Existe un mapa de proceso y solamente, o sea, queremos presentarnos a una evaluación, ¿no? A Con esto un de la mapa de auditoría procesos. solamente un mapa de procesos a nivel 1. Ya, y O un sea, mapa de procesos, ajá. por ejemplo, a nivel 2, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería de que más procesos, ¿no? Más Por procesos. ejemplo, por ejemplo, ¿no? A ver, en lo que es, bueno, yo trabajo en una institución educativa, Ya. ¿ya? Y supongamos, ¿no? Solamente tomo el ejemplo de responsabilidad social, ¿no? Y responsabilidad social va a abarcar al tema, pues, de gestión ambiental, lo que es formación, ¿no? Educativa, lo que es investigación, ya a esos 3. Solamente podría, como por ejemplo, ¿no? En esos 3 abarcar y luego colocar lo que son sus procedimientos, o tendría que, no sé, lo que es formación, lo que es gestión ambiental, poder abarcar a muchos más procesos Ya te entiendo. ajá. Sí, ya te entendí. Ya. Entonces, igual nos adjunta la evidencia, perdón, un ejemplo, ¿no? Ya, pero más o menos Ujú, a ujú. lo que te entiendo, hasta ahora te puedo dar la siguiente respuesta, ¿no? Y sí te podrías presentar a un proceso de auditoría. Sin embargo, va a depender bastante del alcance de tu certificación, Sí. ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, tú me estás mencionando que estás enfocada a la ISO 9001, ¿verdad? Sin embargo, Sí. dentro del área de responsabilidad social, abarcan temas de bastantes cosas, con el tema ambiental, el tema Ujú. de seguridad, ¿no? El tema X, Y, Z, También. ¿no? Ujú, ujú. Entonces, dices, ¿no? ¿Necesito tener procedimientos para todos estos? ¿No? La respuesta es no, no necesitas tener procedimientos. Ahora, hay que tener en cuenta de que la 9001, en un punto de la 9001, y voy a compartirles la norma nuevamente, ¿no? Y vamos al tema legal, ¿no? Cuando habla de que la organización debe conocer o debe gestionar los requisitos legales aplicables, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Si aquí habla, ¿no? En el punto 1 del 8.2.2, los requisitos para los productos y servicios que se definen. Entonces, y estamos hablando de los requisitos de tu organización, ¿no? Por ejemplo, y Ujú. no porque sean requisitos directamente, porque
un colegio o una escuela no siempre gestiona el tema de responsabilidad social. Debería, ¿no? Y es más, Ujú. todas las empresas deberíamos gestionar lo que es el tema de responsabilidad social, pero no estamos obligados a hacerlos, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de los requisitos para los productos y servicios, ¿no? Debemos tener en cuenta cualquier requisito legal. ¿Qué quiere decir esto? De que mínimo te van a auditar, sí o sí, los requisitos legales para poder brindar lo que es el servicio de capacitación, ¿verdad? Que es lo que me mencionabas, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿No? Ujú. Servicio de capacitación sí o sí, no servicio de enseñanza. ¿Cuáles son los requisitos legales para poder brindar una enseñanza de calidad? ¿No? Y ahí no entra el tema de de la 28, o sea, no entra el tema de responsabilidad social, ¿no? Ujú. Sin embargo, como tú ya, igual, aunque no entre, lo has puesto como requisito legal, ¿no? Lo has puesto como requisito legal, sí te van a auditar Ujú. eso. Sí o sí te van a Mm. auditar, Ujú. ¿no? Ahora, dentro de que tú colocas los requisitos legales, hay un punto de verificación, porque mira, por ejemplo, en el punto dice, aquellos considerados necesarios por la organización, que es lo que tu organización ha hecho. Es decir, tu organización ha considerado necesarios colocar requisitos para el cumplimiento de responsabilidad social, Ujú. ¿no? Por lo tanto, ya se hace auditable lo que me estás mencionando, ¿no? Y en el B, ¿qué te dice? La organización puede cumplir las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece, ¿no? Entonces aquí, aquellos considerados necesarios por la organización. Si tú colocas, por ejemplo, el tema de la responsabilidad social y colocas que una de las acciones es cumplir con todo en el primer año, ya tú misma, ¿o no? Te estás poniendo la soga al cuello. Ujú. Porque Ujú. cuando te auditen, te van a auditar en base a tu declaración y tu declaración dice que en el primer año vas a tener que cumplir todo, ¿no? Ujú. Es decir, al nivel máximo, ¿no? Pero si tú Claro. colocas dentro de tu cumplimiento legal que vas a ir implementando de repente en el primer año 3 procedimientos, en el siguiente 3 más, Ujú. enfocado a aquellos considerados, ¿no? Entonces, como no te pones la soga al cuello, ¿no? El auditor se va a enfocar a lo que has declarado para poder verificar el cumplimiento. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Porque no es como decir sí o no, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo tiene un tema detrás de esto, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí te puedes presentar siempre y cuando no te hayas puesto la soga al cuello. Ujú. Sí me entiendes, ¿verdad? Sí, Según lo que te he sí, explicado, sí, ¿verdad? sí. Correcto, ¿no? Ujú. Entonces, si absolví tu consulta, ¿tienes alguna otra duda que te pueda ayudar? Sí, en cuanto a lo que es la auditoría para la certificación, ¿no? No sé, todas las casas certificadoras tienen un proceso para certificar, bueno, sabemos, ¿no? Bajo la norma ISO 19011. Sin embargo, por ejemplo, hay una certificadora ya Ya, que menciona que van a dar seguimiento. Ya se ha ya, recertificado ya el mes de marzo y nos menciona y nos llega una carta y nos dice que para esa recertificación, ¿no? Para dar seguimiento, se tiene que dar seguimiento y va a ser en noviembre. Todas las casas certificadoras realizan esto, ya. seguimiento. Ya, para responder a tu pregunta, ya, a ver un ratito, voy a ver si acá tengo un ejemplo de un certificado, ya, y de acuerdo a eso, pues, vamos a entendernos un poquito mejor, ya, un ratito, por favor, deme un minuto para buscar, ya. Y es más, ¿no? O sea, aparte de eso, nos menciona si es que no queremos dar ese seguimiento, ¿no? Y si hay un cambio, ¿no? Si hay un cambio de los procesos o un cambio que se da, se tiene que informar. Si no se informa y si no queremos seguir, ¿no? Ya con ese seguimiento o solamente ya llegó hasta aquí la certificación y no lo deseamos, tenemos que informar. Y si no informamos, hay penalidades. ¿Eso Ya, es cierto? ya, a ver, en parte, no en su totalidad, y ahorita te voy a explicar, y con evidencia, ya, un ratito, ya lo encontré, y ahorita lo voy a compartir.
Ya, esta es una caja certificadora. Pueden verificar, ¿verdad? Pueden ver, ¿verdad? Ujú. Sí. Ya, ahora. Dentro de esta certificación, porque tú estás hablando de caja certificadora, o Ujú. sea, una auditoría de tercera parte, no de Exacto. una auditoría, no de una auditoría interna. No, Entonces, no. debajo de este certificado o del certificado que te han dado, vas a encontrar esto, ¿no? ¿Cuándo es la fecha del registro? Por ejemplo, el 25 del 3, ¿no? De marzo del 2023, ¿no? Fecha del asunto, bueno, básicamente está por ahí con la fecha. Dice, fecha de expiración 24 de marzo del 2024 y la fecha de recertificación 24 del 3 del 2026. ¿No? ¿A qué te lleva esto? De que anualmente deberías pasar una auditoría interna con la caja certificadora. Mm, ¿Ya? Ahora, la pregunta que te hago es, ¿la caja certificadora te ha dicho de que este seguimiento es realizando una auditoría anual o te ha dicho de que es un seguimiento continuo? bueno, se han recertificado el mes de marzo ¿Ya? y el seguimiento va a ser en noviembre de este año. Marzo Y el y en próximo noviembre. año, ajá, marzo, ajá, en noviembre va a ser ese seguimiento. Y el próximo año en noviembre también. ¿Va? Anual va a ser ese seguimiento. Claro, es anual. Ajá, Ajá. Y no es un ajá, seguimiento, es una auditoría que se hace. es una auditoría. Ah, pero Claro. ellos lo nombran así, seguimiento. Sí, podría, claro, a veces, ¿no? Y un poquito nos confunden, pero es una auditoría que se hace. Todas las cajas Mm, certificadoras hacen eso. Ahora, con el tema de la otra parte que me dices de los ujú, cambios, ¿me puedes dar un ujú, ejemplo de qué cambios, a qué cambios ellos se refieren? Porque no, por ejemplo, los cambios no se deben informar a ellos directamente. Los cambios tú uno lo debe gestionar dentro, ahora, dentro de la organización. ¿Qué cambios deberías informarles a los de la caja ujú, certificadora? Por ejemplo, los cambios del domicilio fiscal porque eso ya, va a influir en tu certificado, porque el ujú, certificado, como puedes ver, no está, pues, se menciona ¿cómo se llama? O se va a mencionar en dónde se sí, sí, fabrica, o en este caso, dónde se ujú, realiza el tema. Por ejemplo, acá ujú, dice Manzana A, lote 3, ¿no? De asentamiento humano José Carlos Mariátegui, ¿no? En Moquegua. ujú, ¿No? ujú, Ahora, si hay un cambio en tu domicilio fiscal, ¿no? Obviamente ahí sí deberías informarle a la caja certificadora que hubo este cambio, ¿no? Para que de repente la caja certificadora te emita lo que es el certificado o otro certificado con la nueva dirección, ya, ¿no? Ahora, ujú, también se debe informar los cambios si hay un cambio en el alcance, ¿no? Por ejemplo, ujú, que esta empresa deje de brindar el servicio de lo que es, a ver, vamos a poner acá, ¿no? Diseño y fabricación de lo que son tanques de almacenamiento tipo cajón, que de ahora en adelante ya no lo haga. Cambia el alcance. ujú, ujú, Entonces, como cambia el alcance, sí deben informar. ¿Por qué? Porque la caja certificadora, cuando mande a su auditor, el auditor va a solicitar evidencia de lo que es el diseño y fabricación de lo que son de estos tanques tipo cajón. Pero como informaste, ya no debería solicitarte esta evidencia, mm, ¿no? Entonces, mm, respondiendo a tu pregunta, no todos los cambios vas a informarle a la caja certificadora. Es decir, si haces una mejora, un cambio en tu procedimiento, ¿deberías ujú, informarle esto? No, porque no tendría sentido. O sea, no, mm, ¿entiendes? No tendría sentido. Pero si es que vas a hacer un cambio en el alcance, en la dirección, ¿no? O en otro que está dentro de el certificado de la empresa, ahí ujú, sí, pues obviamente deberías informarle porque y va a influir bastante en la auditoría de seguimiento, mm. Y eso ¿ya? de las penalidades, si es que no se informa. Bueno, no hay penalidad de que no debería haber penalidad. Hasta ahora con las cajas Ujú, certificadoras con las que hemos trabajado, que son varias, eh, no hay penalidad. Con el tema mm, de básicamente, si no se informa y, y viene la auditoría, pues obviamente en ese momento te van a poner una no conformidad o te van no, porque no informaste. ujú, Pues, son, ¿no? El tema de los cambios a las partes interesadas, porque la caja certificadora también es ujú, una parte interesada para ti, ya, ¿no? Ahora, sí, pero más allá no.
No debería. Ahora, ¿qué No otra debería. cosa, por ejemplo, puede pasar si es que no realizas la auditoría de seguimiento? Es que ya te invaliden el certificado, ¿no? Es decir, te lo quiten. A pesar de que la fecha de recertificación Son 3 años. es de 3 años y podemos Ujú. entender de que la validez del certificado es 3 años. Sí, tiene validez, pero tienes que dar seguimiento. Si no hay seguimiento, o sea, no se realiza la auditoría de seguimiento al año, te lo invalidan, ¿no? Ujú. Y si quieres volver a reactivarlo, no puedes. Tienes que volver a solicitar la auditoría, no tienes que volver a pasar la auditoría inicial, ¿no? Y pagar Ujú. todo, ¿no? El tema de, como si fuera una auditoría inicial, ¿no? Ujú. De certificación, ¿ya? Sí. Ujú. Gracias. Y Listo, mi a última usted. pregunta. A ver, ¿sí? Disculpe por no tantas No, preguntas. no, no, normal, normal. Eh, bueno, por ejemplo, esto es para, esta certificación es para un proceso, ¿no? Se puede auditar un solo proceso. Eh, Mi pregunta es, ¿no? O sea, nosotros si ya queremos, bueno, este proceso ya ha sido como aislado, ¿no? Aislado y ahora institucionalmente se está eh, implementando. Sin embargo, al poder implementar esto, necesariamente, o sea, se tendría, para poder auditar, ya sea otro proceso, tendría que presentar, porque lo que vi es tan complejo que presentaba, ¿no? Un mapa de procesos y presentaba lo que son sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo. Necesariamente se tendría que presentar para todos o porque dentro de un mapa de procesos ya institucional, que es un macro, ya esta entidad está pues para un proceso misional. Y si yo, por ejemplo, quisiera, ¿no? Que ya uno de mis procesos sea auditado con la ISO 9001, ¿tendría que presentar todo esto o no? Ya, te comento. Eh, cuando te van a auditar, sea el proceso que sea, sí o sí van a verificar el cumplimiento de todos los puntos de la norma, Ujú. ¿no? Y si dentro del proceso que quieres certificar, ¿no? Puedes evidenciar todo el cumplimiento de todos los puntos de la norma, no hay problema, ¿no? Sin embargo, si no puedes evidenciar el cumplimiento de todos los requisitos de la norma, pues obviamente pues debes hacerlo pues teniendo, así como me dices, ¿no? O sea, todo el mapa de procesos y la cantidad de procedimientos necesarios con tal que puedas evidenciar el cumplimiento de punto por punto de la norma. Por ejemplo, hablamos de requisitos legales, ¿no? Debemos tener un procedimiento para la gestión de requisitos legales. Y ese procedimiento, ¿dónde está incluido? Dentro de nuestro mapa de procesos, dentro de los procesos del sistema integrado de gestión, a pesar de que Ujú. quieras certificarte en un proceso de logística, Mm, mm, mm. ¿verdad? Pues, Ujú. Ajá, no, entonces tendría que auditar, disculpe por cortarle, tendría que auditar no solamente, o sea, hacia mi proceso, sino también si tengo un proceso, no sé, de documentario, de requisitos legales, ujú. también, ¿no? Solicitaría para poder dar esa información, ¿no? Claro, claro, te van a auditar Mm, también otros procesos, ¿no? Porque ujú. finalmente lo que está solicitando básicamente está enfocado en el alcance. En el alcance. Claro, por ejemplo, miren, Mm, ujú. este certificado que estamos evidenciando, que estamos viendo, sí ves el certificado, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? ¿A qué proceso han auditado? Han auditado al proceso operativo, que es la fabricación y montaje. ¿No? Sin embargo, para verificar el cumplimiento de todos los puntos de la norma, han tenido que solicitar la evidencia de punto por punto de la norma, ¿no? Ahí Mm, incluye el ujú, tema de gestión documentaria, el tema de la evaluación ujú, de proveedores, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema operativo, ¿no? ujú, Pero ujú. sí está dentro del mapa de procesos, ¿no? Mm, Ajá, han auditado el tema de gestión estratégica, ¿no? El tema del sistema integrado de gestión o el sistema de gestión de calidad, ¿no? Porque esto es de acuerdo a la 9001, ¿no? Entonces, por eso, mm, respondiendo a tu pregunta, si es que tienes dentro de tu proceso el cumplimiento de todos los requisitos, pues no hay problema, ¿no? mm, Ujú. Pero mm, mayormente un proceso, pues,
no incluye el cumplimiento de todo lo requisito de una norma. Normalmente, pues te auditan todo, según tu mapa de procesos, todos los procedimientos, con tal de verificar el cumplimiento total de cada uno de los puntos de la norma. Y de acuerdo a eso ya te dan el alcance a lo que quieres, pues, como organización, tener o cumplir, ¿no? Que salga en tu certificado, ¿no? Ok. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Listo, gracias a usted. Ya, entonces, antes de irnos a break, también tenemos participaciones del señor Julio Rosas. Estimado, dice, tiene relación con el efecto o impacto que origina. Señor Julio, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de su consulta, por favor? ¿No? O estaba, pues, ahí reforzando un poco lo que mencionaba José, ¿verdad? Sí, era referente a la observación. Claro, es correcto, ¿no? Tiene relación bastante, cuando vas a poner una no conformidad menor o una observación, te va a tener bastante el efecto o el impacto que origina. El impacto es grande, es poco, no tiene casi impacto en la organización o en dentro del proceso, entonces hay que poner, pues, de repente una no conformidad, en este caso, una observación. Es correcto, ¿no? ¿No? Lo que José, por ejemplo, comenta, dice, si es de seguimiento, es porque encontraron algo que necesita evidenciar en el cierre de la no conformidad, se mantiene en el tiempo. José, ¿me podrías comentar un poquito más a qué está enfocada tu consulta? Está enfocada, imagino, a la auditoría de seguimiento, ¿verdad? Que estaba mencionándonos nuestra compañera, ¿cierto? Y es a lo que ya pues le hemos aclarado que es una auditoría, ¿no? Que básicamente busca cumplir, ¿no? Con el tema del proceso para poder mantener la certificación, ¿no? Enfocada a la norma pues que se audita. Ya, listo chicos. Gracias por su participación. Vamos al break, bueno ya son las 9:05. Vamos al break ahorita, unos 10 minutitos y luego continuamos. Listo, chicos. Vamos a continuar entonces. Listo. Ahora, entramos al tema de términos y definiciones, ¿no? Según las tres normas, la 9000, la 14, la 45, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta qué es el contexto organizacional, ¿no? Dice, por ejemplo, el contexto organizacional es la combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un enfoque un efecto, perdón, en el enfoque de la organización, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un contexto organizacional, ¿no? Para que nos vayamos poniendo, pues, para que vayamos conociendo un poquito más acerca de las definiciones que más usadas durante, pues, los procesos de auditoría o de implementación, ¿no? Contexto organizacional, ¿no? Entonces, el contexto organizacional básicamente es el análisis, ¿no? De las debilidades, las fortalezas, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es un análisis interno, ¿no? Y el externo es el tema de las amenazas y las oportunidades, ¿no? Que normalmente se hace con un FODA. Ahora, y aquí tenemos, por ejemplo, que es una fortaleza, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El personal administrativo de una organización tiene altos conocimientos en los procesos productivos. Genial, ¿no? Es una fortaleza que tengo como organización, que mi personal eh, eh, tenga muchos conocimientos, mi personal administrativo, en los procesos productivos, ¿no? Sin embargo, en la debilidad es que tengo deficientes capacitaciones al personal operativo en el proceso de producción. Ahora, ¿cuál sería el riesgo ahí, no? Porque hemos hablado del riesgo anteriormente, ¿no? El riesgo es que el personal operativo, ¿no? Que no se le da buenas capacitaciones ¿no? En el tema del proceso de producción, pueda pues hacer un proceso mal, ¿no? Entonces, al ser un proceso mal, puede que el cliente se vea impactado, ¿no? Y finalmente, pues, quede insatisfecho, ¿no? Y me reclame, me ponga una denuncia, Indecopy, por estafa, qué sé yo, ¿no? Con tal que hay un riesgo dentro de esta debilidad.
Entonces, ¿yo qué puedo hacer como organización? ¿Cuál es mi plan, no? Y me doy cuenta de que mi fortaleza, ¿no? Mi fortaleza es que mi personal administrativo tiene muchos conocimientos en los procesos productivos. Entonces voy a aprovechar a mi personal administrativo para que pueda capacitar a mi personal de producción, ¿no? De esa manera hago, por ejemplo, un tema de efecto cascada, ¿no? Y a mi personal operativo, pues, mejora, ¿no? Y la debilidad la puedo incluso hasta convertir en fortaleza, ¿no? Mañana más tarde, cuando haga nuevamente el análisis del contexto organizacional, pueda tener otra fortaleza donde indica de que tengo personal administrativo y operativo con altos conocimientos en el proceso de producción, ¿no? Una oportunidad como ejemplo son las buenas relaciones con nuestros stakeholders o nuestras partes interesadas, ¿no? ¿Cuáles son? Los proveedores, los clientes, la comunidad, el gobierno, los colaboradores, la gerencia, ¿no? La SUNAT también, incluso las cajas certificadoras que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Esa es mi oportunidad que yo puedo aprovechar, ¿no? Algo externo que yo puedo aprovechar, ¿no? Y el tema de las amenazas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, empresas de la competencia que brinden mejores beneficios laborales, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que genere esa amenaza? De que mi personal operativo se vaya a trabajar con la competencia, ¿no? Porque le brindan mejores beneficios laborales. Entonces se van a trabajar con la competencia y me dejan a mí con el tema de mi producción que necesito personal, ¿no? Ahora tengo que buscar y volver a tener en cuenta el proceso de reclutamiento, selección, ¿no? De personal. Dentro del contexto organizacional, por ejemplo, cuando nosotros, para hacer un buen contexto, podríamos, ¿no? En el caso de cuando estemos implementando la norma, ¿no? Podríamos tener en cuenta el análisis PESTEL, ¿no? Que es una metodología enfocada al análisis del contexto organizacional de la empresa. Es decir, ¿cuáles son mis debilidades, ¿no? Y esta es una buena consulta. ¿Cuáles son mis debilidades, ¿no? Relacionadas al sector político, al sector económico, al sector social, tecnológico, al ecológico y al legal, ¿no? Ese es mi PESTEL, ¿no? ¿No? Que son las iniciales de cada uno de estos. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Es necesario u obligatorio de que analice, por ejemplo, las debilidades de cada uno de estos? Sí. Analizar, sí, ¿no? Pero puedo tener o debería tener todas, es decir, debilidades de todos estos puntos, no, ¿no? Porque de repente, según el rubro de tu organización, ¿no? Según la naturaleza de tus actividades, de tus servicios que brindas, de tus productos, puede de que no, no en todas, no en todos los sectores tengas debilidades, ¿no? De repente en el sector tecnológico no tienes debilidades, tienes solamente fortalezas, genial, ¿no? Pero sí en el sector ecológico tienes debilidades, ¿no? Entonces, esto va a depender bastante de la realidad de cada organización, ¿verdad? Hay organizaciones que tienen bastantes fortalezas en el tema social o en el tema económico, porque tienen buenos recursos, tienen recursos también para disposición de recursos, perdón, y, ¿no? Y también tienen, pues, el tema, por ejemplo, de sacar préstamos para implementar, ¿no? O para poder atender un pedido grande, ¿no? Y esta organización tiene fortalezas en el sector económico, sin embargo, en el sector tecnológico, por ahí como que no tiene mucho, ¿no? De repente no tiene un ERP, ¿no? Y esto le trae problemas. Le trae problemas porque hay muchos procesos que no se controlan, que pues, podrían ser mejorados, perdón, controlados de manera correcta o mucho mejor teniendo el tema pues del RP, ¿no? Entonces, en la realidad, según la realidad de esta organización, no tiene pues o tiene debilidades en el sector tecnológico a pesar de que tiene buenos ingresos económicos o buenos recursos económicos, ¿no? Es decir, no invierte en el sector tecnológico, ¿no? Entonces, una acción que podemos plantear según la realidad de esta organización es que como tiene buenos recursos económicos,
podría invertir en un ERP o en una mejora de procesos, ¿verdad? Para controlar y mejorar el tema de los procesos, ¿no? Y aquí te da ejemplos, ¿no? Te dice, por ejemplo, ¿qué podrías analizar en el sector económico? Las tendencias, las crisis, los ciclos, las políticas de innovación, los tipos de cambio, el tipo de interés, ¿no? Que hay, ¿no? De repente te genera una oportunidad que el dólar baje, porque como traes compras del extranjero y está en dólares, ¿no? Obviamente, pues vas a adquirir el producto mucho más económico, más barato, ¿verdad? Entonces te conviene, ¿no? Entonces es una oportunidad ahí, ¿no? O es una amenaza que el dólar suba, porque como te dedicas a comprar del exterior para vender, ¿no? Al subir el dólar te representa pues más gasto, más inversión, perdón, más inversión. Entonces, para poder tener el mismo porcentaje de utilidad, vas a tener que aumentar un poco el precio de tus productos o de tus servicios, perdón, de tus productos, ¿no? Y puede que muchos clientes se vayan, no te quieran comprar, los que están mayormente acostumbrados a comprarte a bajo precio, ¿no? Entonces te genera una amenaza, ¿no? Entonces, según la realidad de la organización, como implementadores, hay que tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades, ¿no? De la organización, ¿no? Entonces les recomiendo que hagan esa pregunta siempre, ¿no? ¿Qué debilidades tengo en mi sector, según el sector político, en el sector económico? ¿Qué debilidades tengo en el sector social, no? Sí, punto por punto. Y luego, pues, entro al tema de las fortalezas. ¿Qué fortalezas tengo en el sector, relacionadas al sector político, relacionadas al sector económico, al sector social? Y de esa manera voy implementando un FODA bien enfocado a la organización, ¿no? Porque he visto, pues, de todo, y hay FODAs, pues, que, pues, realmente, pues, se recomiendan mucho o se identifican muchos puntos de mejora, ¿no? Entonces, les recomiendo eso para que puedan hacer un buen análisis de su organización, que finalmente les apoye dentro, pues, sea algo, sea beneficioso para su empresa, ¿no? Y lo puedan gestionar de manera correcta, ¿ya? Listo, ¿no? Entonces, bueno, son las 9:28, el programa acaba a 9:30, entonces quisiera saber si es que hasta el momento hay alguna consulta que les gustaría, pues, que se les absuelva, que se les aclare, ¿no? Para no retrasarnos mucho, o si no continúo. No, creo que no hay consultas, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya de ahí vamos a también a hacer ciertos ejercicios. A ver. Gracias, Judy, por tu participación, ¿no? Hasta ahora todo claro, ¿no? Igual, si tienen alguna consulta, pueden hacerla, chicos, para poder aclararle algunos puntos, mejorar o reforzar algunos temas, ¿no? Igual en el sector, dígame. Sí, una consulta. En eso del contexto de la organización, bueno, si bien es cierto, la norma no nos dice, ¿no? Qué metodología aplicar, la gran mayoría, ¿no? Hacer pues, el análisis PESEL o FODA, ¿no? Sin embargo, sería recomendable poder realizar un estudio de mercado. Y claro, porque el estudio de mercado, por ejemplo, está enfocado, ¿dentro de qué sector estaría enfocado, por ejemplo? Educación. No, de este sector, según el análisis PESTEL. Un análisis PESTEL en el sector económico, social, ¿no? Ya, entre económico y social, ¿no? Porque es tema, por ejemplo, demográfico, el estilo de vida, que uno pueda, pues, analizar y poder de nuestro público objetivo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso se hace, ¿no? Un estudio del mercado, ¿no? Ajá, entonces, es parte de, ¿no? Justamente por eso, estas metodologías son muy usadas, ¿no? A nivel internacional, porque son las que más nos ayudan, ¿no? En este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La consulta que me haces, ¿no? ¿Se puede utilizar el tema de un análisis de mercado para hacer el FODA? Sí, lo puedes hacer, pero ten en cuenta que está enfocado, ¿no? Al sector social y económico, ¿no? Porque en el tema económico vas a analizar cuánto es el ingreso de tu público objetivo,
¿no? Y de acuerdo a eso, cuánto ellos pagan, por ejemplo, en temas relacionados a lo que tú estás brindando, ¿no? Por ejemplo, si es temas de capacitación, cuánto pagan por capacitación, por tema X, Y o Z, ¿cierto? ¿No? Entonces, no, si tú le vas a doblar el precio, no te van a comprar, ¿no? Ya. Y sin embargo, pues si solamente lo haces, tu FODA, enfocado a un análisis del mercado, te estarías descuidando del análisis político, tecnológico, ecológico y legal, ¿no? Y es importante, por ejemplo, analizar cada uno de estos puntos, porque podríamos, por ejemplo, como organización decir, ¿no? ¿Sabes qué? Mi empresa, como fortaleza, ¿no? Mi empresa cumple con la ley 29783 al 100%. Es una fortaleza, ¿no? O una debilidad, ¿no? Mi empresa no cumple con la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Una debilidad, ¿no? Entonces ya estoy analizando dentro del sector legal, ¿no? Que es una norma, ¿no? Esto, ¿no? Ahora, si nos enfocamos solamente al tema del estudio del mercado, pues no estamos analizando el ejemplo y no voy a colocar eso en mi FODA, ¿no? El tema legal. Y cuando me realicen la auditoría, me van a poner una oportunidad de mejora. No me van a poner una observación ni una no conformidad, sino una oportunidad de mejora, porque has hecho, presentas, le das seguimiento, tienes un FODA, ¿no? Has analizado las debilidades, fortalezas, pero ¿cuál sería tu oportunidad de mejora? ¿No? De que puedas analizar mejor tu contexto interno y externo de la empresa y no enfocarte solamente pues a un tema de estudio de mercado, sino también tener en cuenta el tema ecológico, el tema legal, el tema tecnológico, el tema político, ¿no? Y no solamente el tema económico y social, ¿no? Claro, o también lo podría enfocar, o sea, ese estudio de mercado en esto, ¿no? El análisis PESTE. Claro, lo podrías hacer así y tendrías incluso un mejor análisis, ¿no? Tendrías un mejor análisis y podrías hacer pues obviamente tu FODA, ¿no? Teniendo en cuenta la debilidad, fortaleza y todo eso, ¿no? Listo. ¿Alguna otra Gracias. consulta que tengas? Gracias. Ya, entonces, bueno, para finalizar, chicos, para comentarles, les voy a pasar al WhatsApp de manera interna lo que es una estructura del FODA. Entonces, ¿qué van ustedes a hacer con esta estructura? ¿No? Van a colocar dos fortalezas, dos debilidades, dos amenazas, ¿no? ¿No? O sea, las cuatro, todo lo que es el tema FODA, teniendo en cuenta la metodología PESTEL, ¿no? De las organizaciones donde trabajan, ¿no? Y la siguiente clase vamos a solicitar participaciones, ¿no? 3 participaciones máximo, donde vamos a analizar los trabajos presentados y vamos a tener un pequeño feedback, ¿no? De esta manera vamos haciendo pues que el curso sea un poco más interactivo y vamos a ir aprendiendo más pues a implementar bien lo que son todos estos sistemas integrados de gestión. Listo, chicos, ¿hay alguna otra consulta? Si no, ya damos por finalizado lo que es eh, el programa por el día de hoy. Disculpe, una consulta. El trabajo que se va a realizar es para realizar aquí del FODA de fortaleza, ¿no? Debilidades. ¿Eso solamente vamos a aplicar o también con el análisis PESTEL concierne al trabajo? Ya, el FODA lo van a hacer teniendo en cuenta el análisis PESTEL, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi organización se dedica a la venta de celulares, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Se dedica a la venta de celulares, entonces, como se dedica a la venta de celulares, según su realidad de la empresa, que la conozco, eh, ¿cuáles serían sus debilidades o sus fortalezas o sus amenazas, ¿no? ¿No? O sus oportunidades del sector político. ¿Tiene, no? Cualquiera de estas del sector político, no, no tiene, y entonces no. Del sector económico, ¿cuáles serían sus fortalezas? ¿No? Y así voy analizando, ¿no? ¿Cuántos son en total? Son 2 debilidades que debo colocar, 2 fortalezas, 2 oportunidades y 2 amenazas. Si quieren colocar más, lo pueden hacer, no hay molesto, como dicen. No, o sea, no hay problema por esa parte, lo importante es que podamos aprender. ¿Listo, Judith? ¿Tienen alguna otra consulta?
No, no hay ninguna otra consulta. Entonces, pues, gracias chicos por estar presente el día de hoy y por sus participaciones. Ha sido un gusto y un placer para mí poder brindar esta capacitación por el día de hoy. Entonces, nos encontramos en la siguiente clase y cualquier duda o consulta que tengan relacionado a los sistemas integrados de gestión, lo pueden hacer en cualquier hora porque hay pues el programa incluye lo que es asesoramiento enfocado al programa que estamos dictando, ¿no? En cualquier momento del día, no durante el tiempo que dure el programa. Así que si estás implementando de repente una norma o vas a auditar, ¿no? Y quieres hacer alguna consulta, la puedes hacer, ¿no? Igual con el tema de su trabajo, cualquier consulta o duda que tengan, la pueden hacer al interno, al WhatsApp, y ya nos estamos comunicando, me estoy comunicando personalmente con cada uno de ustedes. Listo, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos encontramos en la siguiente clase. Cuídense, que pasen una excelente noche. Hasta pronto. Gracias, chicos, gracias. Hasta pronto.